es el tema que nos corresponde hoy. Hay una pregunta que normalmente nosotros a veces no sabemos ni por qué responder, ni qué responder frente a esa pregunta. Y es, si Jesús se bautizó grande, ¿por qué nosotros en la iglesia bautizamos niños? Cuando a usted le hacen esa pregunta, ¿ustedes qué responden? Los que han sido padrinos, los que han bautizado niños. ¿Qué respondemos? Y a veces la respuesta que damos, ¿cuál es? Es que así es como dicen en la iglesia. Es que la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante, si no sé qué, y arranca todo un tema. ¿Esa es la razón o no? ¿Por qué en la iglesia bautizamos niños y Jesús se bautizó grande? ¿Qué dicen? Sencilla y hoy no la aprendamos. ¿Listo? Lo primero que hay que tener en cuenta es esto. Para bautizar a los hijos o a las personas no existe tiempo. Se puede bautizar de un día de nacido o se pueden bautizar a los 100 años. No hay ningún problema. ¿Estamos? Por eso no hay dificultad en bautizar los bebés o bautizarlos grandes. No existe tiempo. Lo segundo que usted y yo debemos aprender es esto. ¿Cuál es la importancia del bautismo para nosotros los creyentes? Vamos a aprendernos 3 palabras frente al bautismo. ¿Cuántas? 3. La primera, cuando Jesús fue bautizado, dice el texto que descendió una voz del cielo que decía: es mi hijo, mi elegido, mi predilecto. ¿Qué fue lo que Jesús recibió allí? Lo que Jesús recibió allí en ese momento con esa voz se llama identidad. ¿Qué recibió? Otra vez, ¿qué recibió? Identidad. Exacto. Cuando usted y yo nos bautizamos, ¿qué es lo que recibimos? La identidad de nuestra fe. La identidad de nuestra fe. Cuando una persona no es bautizada, ¿a dónde pertenece? A ningún lado. Por eso el día que a mí me bautizan, el día que me ponen el agua, ese día me dieron ¿qué? Mi identidad. Cuando una persona no se ha bautizado, no tiene identidad de su fe. Por eso ustedes no sé si han escuchado la famosa frase que dice: si una persona llega a fallecer y no es bautizada, ¿se le puede celebrar misa de funeral? ¿Sí o no? ¿Que sí o no? ¿Por qué? Porque no tiene ¿qué? Identidad. Es más, si ustedes observan esto, el bautismo y la misa de funeral es la misma que ceremonia. En el bautismo lo recibimos y en el funeral los despedimos. Si ustedes incluso le ponen atención, cuando están en un funeral, fíjense esto: en el funeral le ponen agua al féretro, en el bautismo le ponen agua al niño, en el funeral le ponen una investidura blanca, en el bautismo le ponen una investidura blanca al niño, en el bautismo está la vela grandotota, que es el cirio pascual, en el funeral está el cirio pascual. ¿Por qué será? Porque el bautismo y el funeral están ¿qué? Por eso, si una persona que no es bautizada llega a fallecer, ¿qué le puedo celebrar? Es más, fíjense esto: las palabras que el sacerdote dice cuando lo recibimos. ¿Dónde comienza la misa del funeral normalmente? En la puerta. ¿Qué dice el sacerdote cuando le pone el agua? Así como el día del bautismo pusimos sobre su cuerpo agua, hoy volvemos a poner esta agua. Ahora, para entregarlo en las manos de ¿quién? ¿Por qué comienza la misa en la puerta? Porque es la bienvenida. El día del bautismo, ¿qué le dice el sacerdote o el diácono cuando lo bautiza? Yo te recibo en la iglesia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Qué le entregó ahí? ¿La qué? Identidad de su qué. Por eso es tan importante el bautismo. Cuando usted se bautiza, una persona que se bautizó recibió la identidad
de su fe. ¿Listo? Porque recordemos que tenemos la identidad de ciudadanía, la identidad cultural, la identidad, en fin, es de género. Eso es nuestra identidad social, pero a nivel de nuestra fe se llama bautismo. ¿Vamos hasta ahí claros? Ok, primero eso, recibimos la identidad. Lo segundo que hacemos el día del bautismo, díganlo conmigo por favor bien fuerte: consagro mi vida a Dios. ¿Qué hago el día de mi bautismo? El día de mi bautismo lo que yo estoy haciendo es consagrándole mi vida ¿a quién? A Dios. Es decir, que mi ser, mi alma, se lo entrego ¿a quién? A Dios. Por eso le ponen las unciones en el pecho, en la cabecita, diciéndole: Señor, mi vida te pertenece. Yo me comprometo con Dios, Dios se compromete conmigo. A ver, díganlo, a ver, ¿cómo es? Yo me comprometo ¿con quién? Y Dios se compromete. Si usted y yo comprendiéramos eso, la importancia de estar consagrado en mi vida ¿a quién? A Dios. Por eso cuando nosotros se nos va a entrar el chamuco, se nos va a poder, no hay espacio para él, porque mi vida se la entregué ¿a quién? A Dios. Mi vida se la entregué a Dios. Y cuando yo le entrego mi vida a Dios, ¿a quién le pertenece? A Dios. No al mal, no a las cosas terrenales, no a las pasiones, no a los desenfrenos. No, mi vida le pertenece desde el día de mi bautismo. ¿Vamos hasta ahí claros? Ok, entonces ya sabemos: identidad, consagración ¿a quién? Tercera palabra que aprendemos de nuestro bautismo. Hagan así por favor para que no se les olvide, hagan así. El día de mi bautismo recibo la protección espiritual. ¿Qué recibo? Un muro así de grueso, grande, fuerte. Un muro grande, fuerte. Pero ¿qué sucede si yo a estos muros del templo no les vuelvo a hacer mantenimiento? ¿Se empiezan a qué? ¿Se empiezan a qué? A deteriorar. Imagínense que el templo dentro de 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, yo no les vuelvo a hacer mantenimiento. ¿Qué comienza a suceder con ellos? ¿Se comienzan a qué? A debilitar. Comienzan las goteras, comienza a caerse la pintura, comienza esto y comienza a volverse ¿qué? Frágil. ¿Qué hay que hacer para mantener los muros fuertes? Hacerles mantenimiento. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función de las paredes en una casa? ¿Cuál es la función de las paredes en una casa? Proteger. Vamos a poner este ejemplo. Imagínense que yo agarro una roca y la tiro contra ese muro. ¿Lo puedo romper? ¿Qué si uno contra ese muro? Dañar. ¿Lo puedo dañar? ¿Lo rompo? ¿Se rompe? ¿Se estalla? Ok, agarro la misma roca y se la tiro contra ese vidrio. ¿Lo puedo reventar? ¿Por qué? Porque está más que. Exactamente es lo mismo que a usted y a mí nos pasa. Cuando alguien le pregunte por qué hacer oración, por qué ir a misa, por qué comulgar, por qué confesarme, porque quiero mantener mi muro espiritual fuerte. La manera de mantener nuestro muro espiritual fuerte es haciendo oración, comulgando, confesándome, asistiendo a la Eucaristía. Es decir, manteniendo a Dios ¿qué? Cerca a mi vida. Pero si yo no vuelvo ni a hacer oración, ni a confesarme, ni a comulgar, ni a ir a misa, ¿qué estoy sucediendo? ¿Me estoy qué? Debilitando. Por eso cuando llegan los golpes de la vida y se estrellan contra mi muro, si está frágil, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si está como ese vidrio, ¿qué sucede? Se rompe. Y ahí mismo es donde vienen, ¿cuáles son los golpes de la vida? Una infidelidad, un problema, un momento de dificultad, una enfermedad, un momento de angustia, la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien, la situación que pronto económica estamos viviendo. Ahí en ese momento llega y ¿qué? Si estoy frágil, sigue. Y por eso es que entra la depresión, la angustia, el estrés, las enfermedades se apoderan de nosotros.
una situación que es de este tamaño se nos vuelve grandísima. ¿Por qué? Porque estoy frágil. Si yo estoy fuerte, e incluso el mismo Evangelio nos lo dice, aunque lleguen las tormentas, aunque lleguen los huracanes, si mi casa está construida sobre roca, ¿qué sucede? ¿La derriba? Pero si está construida sobre arena, sigue y acaba estrepitosamente, dice el Evangelio. Por eso la manera cuando usted y yo nos bautizamos, debemos hacer ¿qué? Mantener nuestro muro, de nuestro muro, díganlo, nuestro muro, pero díganlo más fuerte, nuestro muro, fuerte. ¿De dónde yo saco las fuerzas para decirle no a una tentación? ¿De dónde? De nuestro muro espiritual, de esa protección que Dios me dio. Por ejemplo, si usted es de cuando en algún momento tiene alguna tentación, la que sea, y a usted llega y dice, Dios mío, eso me está jalando, mire, estoy viendo que está más bonita mi vecina o la compañera del trabajo o el compañero del trabajo, y yo a mi esposo lo veo cada día más feo, a mi esposa la veo cada día más horrible, que no sé qué, peleo más con ella. ¿Qué significa eso? Que está entrando una una tentación y se está apoderando de usted, y en ese momento es donde usted recuerde, eres bautizado, tienes la protección ¿de quién? ¿Estás consagrado a quién? Y dígale, Señor, aquí estoy. Por favor, dame la fuerza de decirle no a esa tentación, así como lo hizo con tu Hijo Jesús. Y en ese momento tenga la plena seguridad que usted recibe fuerzas, incluso usted no hay ni palabras para describirlas. Yo lo digo porque a mí me pasa. Y cuando a mí me pasa, Señor, yo me echo la bendición y dame la fuerza, porque humanamente todos somos frágiles. Pero con la fuerza y el poder de Dios somos, díganlo, somos. Ahora comprendemos por qué es importante el bautismo. ¿Me hice comprender? Entonces, ¿qué recibimos en el bautismo? Díganlo, ¿identidad de qué? De mi fe. Segundo, le consagro mi vida ¿a quién? A Dios. Y tercero, recibo su protección ¿qué? Espiritual. Recibimos nuestra protección espiritual. De allí es donde usted y yo aprendemos a venir a misa. De allí es donde usted y yo le sacamos todos los días un espacio a Dios, donde comulgamos. Por eso cada vez que comulgamos Él nos dice, es mi carne, es mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Protegiéndome espiritualmente. Amén.